Historias de terror reveladas. 10 relatos escalofriantes de campers malditos en los Apalaches. Era una noche oscura en las montañas de los Apalaches, donde la leyenda susurraba entre los árboles. Un grupo de amigos hispanohablantes se había reunido para acampar en un pueblo olvidado, buscando escapar de la rutina y celebrar su cultura. Sin embargo, lo que debía ser una celebración se convirtió en una pesadilla. Las risas y anécdotas de la infancia se disiparon entre murmullos extraños. Javier, el protagonista, sentía que el ambiente festivo lo asfixiaba. Era un hombre atrapado entre la vida laboral y sus responsabilidades familiares, anhelando un momento de libertad. María, con su risa contagiosa, trataba de mantener la unión, mientras Luis, siempre escéptico, menospreciaba las leyendas del lugar. El crepitar de la fogata resonaba con cariño, pero cuando la noche se adensó, los murmullos transformaron el calor en un frío inquietante. ¿Escucharon eso?, preguntó Javier, su corazón acelerado. Un silencio tenso se apoderó del grupo, y Luis soltó una risa nerviosa. Son solo sus ecos, no hay nada que temer, pero en lo profundo del bosque, una sombra se movía, observándolos. Impulsado por la curiosidad, Javier se alejó del campamento y se aventuró hacia una cabaña abandonada, cubierta de símbolos antiguos. La madera crujía bajo sus pies, como un grito ahogado de un pasado oscuro. «Vamos a echar un vistazo», dijo, su voz temblando de emoción y miedo. Al entrar, un torrente de frío les dio la bienvenida, y una sensación de inquietud se apoderó de Mario, que quedó en la entrada. Los muros estaban llenos de historias, pero no historias felices. En el instante en que Javier atravesó el umbral, la puerta se cerró violentamente. Un grito desgarrador atravesó la noche, y los remordimientos comenzaron a fluir como un veneno silencioso. «¿Qué hacemos? Tenemos que buscarlo», exigió María, mientras las sombras parecían crecer a su alrededor. «No puede estar lejos», murmuró Luis, aunque su voz carecía de convicción. Las horas pasaron y el nerviosismo se volvió desesperación. El campamento, antes cálido, ahora se sentía como un lugar maldito. Con cada sombra que se movía, amigos llenos de desconfianza buscaban respuestas en rostros familiares, preguntándose si alguno lo había traicionado. «Esto es una locura», exclamó María, mirando a Luis, cuyos ojos reflejaban miedo. La sensación de traición se convirtió en el verdadero enemigo, mientras los secretos familiares empezaban a aflorar como espectros en la penumbra. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando Luis desapareció, el terror se palpó en el aire denso. El silencio se hizo insoportable, y la única certeza era que algo los acechaba. Lo que comenzó como una travesura en un viejo pueblo se había transformado en una lucha a muerte con sus propios demonios. La cabaña susurraba secretos, revelando más misterios al caer la noche. Y entre el crujir de las ramas y el lamento del viento, un grito desgarrador atravesó el bosque, llenando el aire con la promesa de un horror inimaginable. Pero algo más aterrador acechaba. Entre ellos había un traidor. ¿Quién sería el próximo en sucumbir a la oscuridad? ¿Podrían salir vivos del ominoso secreto que el lugar había guardado celosamente? Las horas transcurrieron como un oscuro río, y los amigos, cada vez más desesperados, se encontraban atrapados en un laberinto de silencio y miedo. La fogata apenas iluminaba sus rostros, que reflejaban sombras profundas y un pánico inminente. «¡Luis!», gritó María, su voz resonando en el vacío. «¡Responde!». El eco de su grito se perdió en el aire, y la sensación de que el bosque mismo se reía de ellos se apoderó del grupo. Javier se sacudió un frío helado que le subía por la espalda. No era solo la ausencia de Luis lo que lo aterraba, era la creciente paranoia que los envolvía, una maraña de desconfianza que los hacía girar hacia los demás, buscando indicios de traición. «No hagas eso, María. Nadie puede ser de fiar aquí», dijo Javier con un hilo de voz. «No sabemos si Luis volverá, o si regresará en algo más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si una sombra oscura se hubiera deslizado entre ellos. La idea de que Luis pudiera haberles tendido una trampa
Era una serpiente que se retorcía en sus mentes. María cerró los ojos, intentando ahogar la ansiedad que la consumía. No podemos perder la esperanza. Tal vez solo se retrasó. Pero su voz temblorosa no ofrecía consuelo. Las horas parecían moverse cada vez más lentamente, y el silencio del bosque se convertía en un grito ensordecedor. De repente, un crujido resonó detrás de ellos. Todos giraron, y el miedo inundó sus corazones. Era una figura vaga que emergía desde la oscuridad, con el rostro oculto por la sombra. «¡Luis!», gritó Javier, pero la figura no respondió. El destello de una linterna iluminó brevemente la escena, revelando un rostro demacrado, lleno de suciedad, que no era Luis. «¿Quién eres?», preguntó María, más asustada que nunca, mientras un sudor frío le recorría la frente. La figura hizo una pausa, y su voz era un susurro helado. «No debe estar aquí. No debe estar aquí. Te van a atrapar». «¿Atrapar? ¿Quién quiere atraparnos?», cuestionó Javier, tratando de comprender la locura del momento. La figura lo miró fijamente, y en su mirada había un conocimiento aterrador. «La cabaña no es lo que parece», murmuró, antes de volver a desvanecerse entre las sombras del bosque. El aire se volvió más denso, y un murmullo comenzó a resonar entre los árboles, un lamento que sonaba como nombres olvidados. María, aterrada, se aferró al brazo de Javier. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Qué significa para nosotros? ¿Estamos siendo observados? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento, dijo Javier, mientras el frágil hilo de su cordura comenzaba a desgastarse. Sintió que algo frío recorría su columna. El aire se volvió más pesado. Cada sombra parecía cobrar vida, y cada susurro ocultaba secretos mortales. En ese momento, una risa distante resonó en el aire, profunda y burlona. No era humana, sonaba como el eco de una advertencia enloquecida, un aviso de lo que estaba por venir. «Es tiempo de jugar», retumbó en la oscuridad. Sin saber si era el fin o el inicio de su pesadilla, Javier sintió que el bosque se cerraba sobre ellos, como un predador que acecha a su presa. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró a María, cuya mirada reflejaba el mismo terror que sentía en su interior. Estaban ellos a punto de convertirse en las piezas de un juego que nunca quisieron jugar. Las sombras se acercaban, y el terror se palpaba como un bufido cálido a su alrededor. «¿Quién será la próxima víctima?», susurró Javier, y el eco de sus palabras se perdió en la oscuridad que parecía tragarlos enteros. La atmósfera se volvió irrespirable, y en el fondo de su ser, él sabía que lo peor estaba apenas por comenzar. La risa que resonaba en la oscuridad se desvaneció poco a poco, pero el peso del silencio que la siguió era insoportable. El grupo se miraba con ojos desorbitados, buscando respuestas que parecían ocultas entre las sombras. «Debemos movernos. Este lugar es peligroso», dijo Javier, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. María asintió. Su rostro estaba pálido bajo la tenue luz de la fogata. Sin esperar más, Javier tomó la linterna y con pasos vacilantes comenzó a avanzar hacia la cabaña, seguido de María y los demás, aunque cada uno dudaba si debía quedarse o escapar. Mientras caminaban, el murmullo del bosque se intensificó, como si los árboles estuvieran conversando entre ellos, compartiendo secretos inconfesables. La sensación de que algo los observaba se incrustó aún más en sus corazones. Desde las sombras, las ramas crujían y el viento aullaba, creando una sinfonía de terror. Al llegar a la entrada de la cabaña, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. La puerta estaba entreabierta, chirriando con un eco que parecía burlarse de su valentía. «María, tú primero», dijo, tragando saliva. Ella lo miró, y aunque el miedo se reflejaba en sus ojos, empujó la puerta con un tirón decidido. Dentro, la atmósfera era aún más opresiva. Olía a moho y decadencia, y las paredes estaban cubiertas de un moho negro que parecía pulsar a la luz de la linterna. En el centro del espacio, una mesa estaba cubierta de polvo, pero su superficie no estaba vacía. Había objetos dispersos, un diario desgastado, unas cartas amarillentas y una vieja muñeca de trapo, de ojos grandes y costuras rotas. Javier se acercó al diario, sus manos temblando de anticipación. «A lo mejor aquí hay respuestas», murmuró. Abrió la primera página y sus ojos se abrieron como platos.
Las primeras líneas hablaban de rituales oscuros, de sacrificios a una entidad que reclamaba enigmas de los inocentes. Alguien había escrito: «Nunca olvides que lo que entra en el bosque tiene un precio». María se acercó a él, y en su voz había un nudo de temor. «¿Qué dices? ¿Es real?». Javier no pudo responder. El miedo se apoderó de su garganta, cuando, de repente, un fuerte golpe retumbó desde el exterior, como si algo o alguien intentara entrar. El sonido resonó en sus mentes como una alarmante advertencia. El grupo se miró, paralizado. «¡Es Luis!», gritaron al unísono, pero la voz que resonaba en el exterior era baja y gutural. «Déjenme entrar. Ayúdenme». Algo en su voz hizo que el terror de Javier creciera, como una sombra que se apoderaba de él. A pesar de la esperanza, sabía que ya no estaban solos. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los amigos, buscando en los ojos de los demás una respuesta que no sabían dar. La cabaña estaba llena de secretos, y la presencia extraña se hacía más palpable. El aire era el aliento caliente de un ser que deseaba entrar, de un juego que ya había empezado. «Debemos abrir», sugirió otro, pero Javier se interrumpió con un grito silencioso. No podían confiar en Luis, no más. No podemos. No sabemos si es él», musitó con su mente atormentada. La mente de María luchaba con la noción. Podría ser una trampa. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire, helando la sangre de todos. Ya no había vuelta atrás. Algo oscuro y antiguo había despertado en el bosque, y ellos eran las piezas de un tablero, donde jamás decidieron jugar. La puerta comenzó a crujir, como si el monstruo del otro lado se estaba esforzando por entrar. «Esto no está bien», gritó Javier, y el terror se apoderó de él, mientras el bosque parecía reírse, consciente del juego que había comenzado. Quedarse y enfrentar a Luis, o huir al oscuro abrazo del bosque. La respuesta era una sombra más que acechaba bajo la piel de cada uno de ellos. Pero lo que no sabían era que los verdaderos cazadores estaban dentro, esperando a que las luces se apagaran. El grito seguía reverberando en la cabeza de Javier, cada eco un recordatorio del peligro inminente. La cabaña, con sus paredes de maderas carcomidas, parecía apretarse a su alrededor, como si ese espacio se convirtiera en una trampa mortal. María, liviana como un susurro, tomó la mano de Javier con fuerza, buscando algo de consuelo en su contacto. «¿Y si es Luis? No podemos dejarlo fuera», imploró, su voz quebrándose. «Escucha la forma en que habla», replicó Javier, tratando de hacerse oír sobre el creciente ruido que provenía de la puerta. «No suena como él. Algo no está bien». Las ramas fuera crujían con intentos de penetrar, agazapadas en el pánico que se propagaba como fuego entre ellos. El grupo se movía en silencio, el aliento entrecortado y la adrenalina fluyendo como un torrente. A uno de ellos, Lautaro, le brillaron los ojos por un instante, y susurros de decisión comenzaron a formarse. «Tal vez podamos salir por la ventana atrás», sugirió, mirando hacia el fondo de la cabaña, donde una ventana se encontraba cubierta por una cortina de trapo mugriento. «No, no podemos», exclamó Valeria, con una voz que hizo eco y luego se perdió en el angustioso silencio que la rodeaba. «Si hay algo ahí, no habrá forma de escapar». La tensión se podía cortar con un cuchillo. La puerta continuaba tambaleándose, cada crujido un grito mudo hacia el interior, creando imágenes grotescas en sus mentes. Lautaro, sin embargo, pareció decidido. Se dirigió hacia la ventana, ignorando las advertencias que se ensombrecían por el miedo. «Voy a comprobar si podemos salir», dijo, mientras apartaba la cortina. Una brisa fría entró súbitamente, como si el mismo bosque estuviera respirando en su rostro. Pero justo cuando se asomó, un rostro apareció en la niebla, marcado por una sonrisa que no era de este mundo. Sus ojos, dos pozos negros, destellaban con risa oscura. «¡Vuelve!», gritó Javier, el terror llenando su pecho, pero Lautaro, paralizado, no podía apartar la mirada. Una sombra, oscura y envolvente, lo abrazó enfrentándome ellos. Sin poder moverse, el miedo se convirtió en gritos desesperados que resonaron en la cabaña, mientras el grupo se apresuraba hacia él, tratando de arrastrarlo de ese abrazo helado. Cuando lo alcanzaron, Lautaro se desplomó. No era el mismo. Sus expresiones eran vacías,
Su cuerpo se movía como un títere sin hilos. «Se lo llevó», susurró una voz sombría dentro del grupo. «¡Luis!», volvió a resonar la voz fuera de la puerta. El sonido estaba más cerca, más fuerte. La desesperación se apoderó de ellos, y discutiendo entre ellos, Javier movió su mirada hacia el diario aún abierto en la mesa. «Los rituales», murmuró. «Debemos entender lo que dicen. Tal vez podamos hacer algo». «¿Pero a qué precio?», gritó una de las chicas, cada vez más cerca del desenfreno. Mientras tanto, el monstruo tras la puerta continuaba susurrando, buscando ganancias a través del temor. La risa burlona se mezclaba con los gritos de Lautaro, que resonaban como ecos lejanos, desvaneciéndose lentamente. El tiempo se cerraba. O intentarían cumplir con los oscuros rituales escritos en el diario para liberar a Lautaro, o sucumbirían ante la sombra que acechaba. Los ojos de todos se posaron de nuevo en el diario. ¿La única esperanza o la última maldición? «¿Qué hacemos?», preguntó María, con el miedo reflejado en su mirada. El dilema se cernía sobre ellos, mientras la puerta crujía con furia. Javier sintió que el aire se cortaba, y sabía que lo que decidieran cambiaría todo. Antes de que pudiera acceder a un razonamiento, un nuevo grito resonó. Era Luis, esta vez más desgarrado, más lleno de dolor. Y con él, el bosque se volvió un eco de risas macabras, un oscuro recordatorio de que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. La elección tendría que hacerse pronto, pero con cada segundo que pasaban, sentían que el equilibrio se inclinaba hacia un desenlace aterrador. ¿Estamos dispuestos a sacrificar a uno por la vida de otro?, preguntó Javier en voz baja, mientras la angustia llenaba la cabaña. La respuesta no solo se vería en el papel, sino en la oscuridad que se acercaba, amenazando con abrirse y reclamar lo que era suyo. El silencio en la cabaña se volvió un abismo, un gran vacío donde el aire parecía delatar la inminencia del horror. Javier miró a cada uno de sus amigos, su mirada reflejando una mezcla de miedo y determinación. La pregunta pendía en el aire, como una espada de Damocles, lista para caer. Lautaro, todavía con la mirada perdida, era como un recuerdo marchito, un recordatorio de que las sombras podían llevarse lo que más amaban. La puerta seguía resonando. Cada golpe era un latigazo del destino, un rugido que reclamaba su elección. «Debemos actuar ya», gritó María, sacudiendo a Javier de sus pensamientos. «Y no tengo idea de qué hay en ese diario, pero parece nuestra única opción». «¿Y si se llevan a otro?», replicó Valeria. Su voz temblaba entre el pánico y la resignación. ¿Realmente vamos a arriesgarlo todo por alguien que ya no existe? A medida que estas palabras navegan por el aire, se afianzó un silencio opresivo que se convertía en un peso en el pecho de todos. La angustia de estar atrapados, no solo en la cabaña, sino también en un dilema moral, se apoderaba de ellos. El peligro estaba justo fuera de esa puerta, las risas burlonas, un eco del infierno. Javier se acercó al diario, su mente luchando contra cada palabra escrita, cada símbolo que se retorcía como una serpiente en su cabeza. «Habla de una invocación, para devolver lo que se ha perdido», murmuró, casi a sí mismo. «Si Lautaro no es él, podríamos traer a Luis de vuelta». «No lo harás», gritó Valeria, como si sus palabras fueran un talismán protector. «Eso puede destruirnos. Nunca debemos jugar con la muerte». Del otro lado, la risa se intensificó. Era una burla que penetraba en sus cerebros, jugueteando con el terror que ya los había consumido. Javier sintió que las paredes comenzaban a cerrar ese espacio, del que habían creído que podrían escapar. Sin querer escuchar más, Lautaro dio un paso hacia adelante, o más bien como si algo lo obligara. Sus ojos vacíos, fijos en el diario. «¿Qué estáis esperando? Llevadme, lo haré yo», dijo. No era su voz, sino otra cosa, una presencia que había invadido su cuerpo. La cabaña tembló con la intensidad de su declaración, como si el propio bosque respondiera a su llamado. «Esto no es Lautaro», gritó María, mientras un sudor frío proliferaba en su frente. Javier sintió que se le encogía el corazón. Era una competición descendente en que la desesperación les unía, pero así también los dividía. Cuando mirara hacia afuera, entre la bruma opaca, vio que la forma de Luis aún permanecía, visible y débil, como un cuadro de sufrimiento. «No, Luis está muriendo», gritó Javier, la rabia y el miedo amalgamándose en su voz. Rápidamente se volvió hacia el diario.
Con manos temblorosas, comenzó a leer los rituales con fervor. El aire se volvía espeso, la voz del bosque incesante, atormentándolo a medida que cada frase se deslizaba por sus labios. Las palabras resonaban en la cabaña, como un canto oscuro que revivía recuerdos, temores, promesas rotas. Cada sílaba resonaba con una vibración escalofriante que amenazaba con abrir una puerta hacia un reino aterrador. Mientras sus amigos lo observaban, Javier comprendió que el tiempo se desvanecía. ¿Sería suficiente invocar el ritual para salvar a Luis? ¿Y qué pasaría con Lautaro? La decisión se mantenía en sus manos, pesada como una losa. La risa del otro lado de la puerta crecía, intensificando la presión, y Javier sabía que tenían que actuar pronto. ¿Todos están de acuerdo?, preguntó Javier, mirando a cada uno a los ojos. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero una sombra se movió detrás de él, oculta entre las sombras del rincón. Un murmullo, similar al de una risa, emergió del mismo lugar. No podrán salvarlo, resonó, provocando un escalofrío que les recorrió la espalda. El reloj de la cabaña marcaba el inminente final de su chance de supervivencia. Javier estaba decidido, pero una pregunta cruel emergió. ¿A qué precio estarían salvando a Luis? ¿Y si Lautaro, ya perdido, debía ser sacado de esa oscuridad? Javier cerró los ojos, sintiendo cómo la pesadilla se tornaba en una elección irreversible. Entonces, un grito desgarrador resonó, y uno de ellos solo podía clamar: «¿Es ahora o nunca?». Antes de que pudiera dar orden de continuar, la puerta se desplomó, revelando un espectro sombrío. Reconocer el rostro era lo de menos. Lo que realmente importaba era que tras el portal abierto, lo que era la esperanza, podría haber sido su perdición. El aire se volvió helado, como si la esencia misma del bosque se hubiera filtrado dentro de la cabaña. La figura que apareció en el umbral era una sombra retorcida, deformada por el dolor y el rencor. Su rostro, aunque familiar, transportaba una distorsión que congelaba la sangre. Era Luis, pero no era él. Sus ojos eran abismos oscuros, vacíos, y su risa una mofa escalofriante que reverberaba en las paredes de madera. «Vine a buscar lo que es mío», dijo con una voz que sonaba como un eco que había perdido su camino en el tiempo. Cada palabra caía como un ladrillo sobre las esperanzas de Javier y sus amigos. «No, Luis, no puedes ser tú», gritó María, retrocediendo mientras el horror se desataba ante ellos. Javier sintió cómo su mundo se desmoronaba. Con el diario en mano, su mente intentaba encontrar una respuesta, alguna pista que pudiera guiarlos hacia la salvación, pero la confusión los consumía. ¿Era posible que lo que habían invocado fuera peor que lo que ya habían perdido? Mientras ellos se debatían entre el terror y el deseo de ayudar a su amigo, Lautaro, aún poseído, comenzó a murmurar palabras que parecían provenientes de un lugar lejano. La risa se intensificó, llenando el espacio con ecos de agonía. Errantes susurros rodeaban la cabaña, como si el bosque mismo se burlara de su sufrimiento. «¡Estás muerto!», exclamó Valeria, sus ojos cargados de lágrimas y terror. «No puedes volver a lo que no existe». Sus palabras fueron un acto de valentía, pero la sombra no cedió. En lugar de eso se abalanzó hacia ellos, haciendo que el aire se tornara en un campo de batalla. La figura extendió su mano, pero esta vez había algo más. En su vientre una sombra se retorcía, como si dentro de él existiera un secreto oscuro que pulsaba por salir. Javier, desgarrando su vista entre Lautaro y Luis, tuvo una revelación. Debía actuar, pero el ritual que había comenzado a leer ahora parecía una trampa. Era su desesperación la que lo guiaba al abismo. Historias contadas por ancianos sobre pactos que no se debían romper resonaban en su mente. Sabía que incluso si lograban continuar, los precios a pagar eran desconocidos, y el eco de las almas perdidas no se silenciaría así como así. «No lo hagas, Javier», gritó María, perturbada por la creciente oscuridad que parecía expandirse. «No podemos confiar en él, esto es un engaño». Pero Javier estaba atrapado en la vorágine de sus pensamientos. «Quizás solo necesitemos una señal, algo que nos diga que él es el verdadero Luis», murmuró para sí mismo, acariciando el diario como un amuleto. La cabaña empezó a vibrar.
El piso resonó como si una tormenta se estuviera desatando en su interior. Las paredes parecían chorrear un sudor helado, mientras la figura de Luis se acercaba más y más, la risa volviéndose un cántico ominoso. Con un último respiro de valor, Javier gritó: «¡Dime algo que solo yo sabría!». El espectro se detuvo, y por un instante una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos oscuros. «¿Recuerdas aquella noche en el faro, cuando juraste que siempre estarías a mi lado?», murmuró, la voz resonando como un lamento profundo. «No, no puede ser», contestó Javier, mareándose por el miedo. Mientras sus amigos discutían en el fondo, sentía que se estaba desvaneciendo, absorbido por la sombra. Comenzó a entender que su intento de salvar a Luis podía transformarse en un sacrificio. Y de pronto, la figura desgarrada empezó a sonreír. «Tu deseo de traerme de vuelta puede que te cueste más de lo que imaginas». Una oleada de terror le atravesó el cuerpo. La decisión que tenía ante él era abrumadora. ¿Podría el ritual funcionar? ¿Y si al final solo liberaba algo infinitamente más oscuro? El grueso de la atmósfera le advertía que el tiempo se agotaba, que el desenlace era inminente. Concluyendo su última oportunidad, se giró hacia sus amigos. ¿Están listos para arriesgarlo todo? ¿Por Lautaro? ¿Por Luis? Mientras sus ojos miraban a la figura de Luis desvanecerse lentamente entre las sombras, una idea aterradora lo atormentó. Si elegían mal, ¿quién o qué podría ser el precio por su error? «Cada decisión tiene consecuencias», susurró Lautaro, y en ese momento la cabaña tembló con un estruendo que sus seres jamás olvidarían. La puerta se terminó de abrir, revelando más que el bosque exterior. Era un portal, un abismo, y solo podían ver cómo uno a uno los rostros de lo que habían perdido emergían, enlazando sus destinos con una promesa aterradora. «Bienvenidos al otro lado», murmuró la figura. El vacío había comenzado a reclamarlos, y el horror apenas estaba a punto de comenzar. La puerta del abismo se abrió de par en par, y un viento gélido acarició sus rostros, trayendo consigo aromas de podrido y descomposición. Javier sintió que su piel se erizaba, y su corazón latía con una fuerza descontrolada. Era como si el bosque entero estuviera atrapado en una penumbra, llamándolo a cruzar el umbral hacia un lugar de pesadillas. «¿Qué hicimos?», se preguntó María, su voz apenas un susurro, temblorosa. Las sombras de los rostros conocidos se alzaban en el umbral, distorsionadas y retorcidas, como si las almas que una vez conocieron la luz ahora estuviesen condenadas a vagar en la oscuridad. Cada uno de ellos llevaba consigo una historia sin terminar. «No podemos», gritó Valeria, retrocediendo mientras el terror la invadía. «Esto no es Luis, esto es una trampa». Javier luchó contra el horror que lo invadía. Quería creer que había algo de verdad en la supuesta vuelta de Luis, pero el corazón de la cabaña latía en sincronía con las manifestaciones sombrías del otro lado. Eran ecos de risas muertas y lamentos largos, creando una sinfonía de sufrimiento que parecía burlarse de su terror. «Puede que solo necesitemos una señal», repitió Javier, esta vez más para convencerse a sí mismo. Su voz se quebró, pero no podía retroceder. La figura de Luis, ahora más definida, levantó la mano hacia él, como si esperara que cruzara la distancia que los separaba. «¿Vas a dejar que ellos decidan tu destino? Elige», susurró Luis, sus palabras cargadas de una tentación insana. Los otros rostros en el portal también lo miraban, algunos con ojos llenos de súplica, otros con desdén. Lautaro, aún bajo la influencia de la oscuridad, soltó un grito desgarrador. «No, despierta, Javier, no confíes en ellos». Su voz resonó como un eco perdido, atrapado entre el mundo de los vivos y el macabro festín de sombras. «¿Qué estamos haciendo?», dijo María, dando un paso atrás, temiendo que su decisión afectara no solo sus vidas, sino también lo que quedaba de Luis. «No podemos invocar a lo que ya se ha ido». Con un leve temblor en sus manos,
Javier se acercó al portal, sintiendo las sombras danzar a su alrededor como serpientes. No sabía a qué se enfrentaba, pero tenía que intentar salvar a Lautaro y a Luis. Un tira y afloja de emociones lo abatía. En ese instante, un grito desgarrador resonó a su alrededor. ¡Ayuda! Era la voz de Lautaro, llamando desde lo más profundo del horror. No había duda de que la oscura entidad que lo poseía comenzaba a ganar terreno. Su amigo estaba luchando, atrapado en la batalla entre lo humano y lo oscuro. ¡Lautaro! Gritó Javier, su voz ahogándose en la incertidumbre. Se volvió a sus amigos. ¡Debemos hacer algo ya! Sin pensarlo más, dio un paso hacia el portal, decidido a rescatar a su amigo a cualquier costo. La figura de Luis sonrió, una mueca terrible, y los rostros en el portal se agitaron, llamándolo. La salvación está al otro lado, Javier. Únete a nosotros. Nunca más estarán solos. Javier se detuvo en seco. La tentación de cruzar era abrumadora, pero sabía que la línea entre la vida y la muerte era más delgada de lo que pensaba. Con una determinación renovada, giró hacia sus amigos y preguntó con voz temblorosa: ¿Estamos listos para esto? ¿Cuál será nuestro precio? Las sombras comenzaron a agolparse alrededor de ellos, como animales al acecho en la oscuridad. Sin embargo, estaban más allá del regreso, atrapados en una elección que cambiaría sus vidas para siempre. De repente, una risa escalofriante estalló desde algún lugar oscuro del bosque. No hay salida, lo que han invocado no puede ser deshecho. Ya están atrapados en este juego, dijo una voz que resonó con un eco infinito. La cabaña volvió a temblar y la puerta del portal brilló intensamente. El aire se volvió espeso y un estrepitoso grito de Lautaro resonó, empujando a Javier y a sus amigos hacia la frontera del terror. Y en un instante, la cabaña se llenó de luz y todo se oscureció. El tiempo se agota, resonó la voz ominosa. Ahora deben escoger. La oscuridad está a un paso, y lo que queda del pasado podría ser peor que la muerte. En ese momento, con su destino sellado, comprendieron que habían desatado algo que nunca debieron haber tocado. Pero más allá de su horror, cada uno sentiría el peso del sacrificio que pronto tendrían que hacer. Una pregunta quedó flotando en el aire, inquietante. ¿Quién de ellos cruzaría esa línea, sin saber que el verdadero sacrificio sería su propia humanidad? La oscuridad los envolvió, y un silencio sepulcral se apoderó de la cabaña. Javier sintió cómo el aire lo aplastaba, como si la misma realidad se estuviera reconfigurando alrededor de ellos. Las voces habían cesado, pero el eco del horror resonaba en su mente. «¿Qué está pasando?», murmuró Valeria, con los ojos muy abiertos, buscando respuestas entre las sombras. María apenas podía mantener el control. Sus manos temblaban incontrolablemente. La luz había sido como un relámpago, un destello de falso consuelo, pero ahora el miedo se manifestaba con una claridad aterradora. «Lautaro», gritó Javier, en busca de respuesta. La frase quedó flotando en el aire, un grito perdido en la nada. La cabaña a su alrededor parecía respirar, como si se alimentara de su angustia. Las paredes se acercaban lentamente, como un abrazo frío que les recordaba lo frágil que era su situación. Recogiendo el último hilo de valor, Javier se dirigió hacia el portal. «Debo hacerlo», pensó, «debo salvarlo». Pero antes de dar otro paso, una sombra se deslizó por el suelo, extendiéndose hacia él como un tentáculo oscuro. Javier se congeló, sintiendo una presencia que lo observaba, esperando. «No lo hagas», chilló María, atrayendo la atención de la sombra, que se detuvo en seco. Mientras tanto, los rostros en el umbral comenzaron a distorsionarse aún más, como si se retorcieran de dolor. Influenciados por la desesperación, comenzaron a mutar en algo monstruoso,
convirtiéndose en imágenes de sus propios miedos. Esa imagen de Lautaro, de su amigo atrapado, se tornó tan vívida que todo lo demás se desvaneció. Mientras la sombra titilaba, Javier avanzó un paso más. La tentación de cruzar el umbral era ahora un grito en su cabeza. ¿Y si Lautaro necesita mi ayuda?, pensó por un instante. Pero el eco de las advertencias de Valeria resonaba dentro de él. Todos estamos demasiado cerca de la locura, dijo la voz ominosa desde el fondo del abismo. Lo que elijan, no hay regreso. Deben hacer un sacrificio. ¿Sacrificio?, preguntó Valeria con voz temblorosa. En ese instante, las sombras comenzaron a girar alrededor de ellos, con una rapidez abrumadora, golpeando las paredes con una fuerza que sacudía la cabaña. ¿Qué clase de sacrificio? La oscuridad empezó a tomar forma, moldeándose en figuras que parecían acercarse más a ellos. Eran las almas de aquellos quienes habían cruzado antes, atrapadas, buscando venganza o redención. Se ofrecen a cambio de lo que quieren salvar, susurraron, como si ella pudiese escuchar sus ansias. «¡No! Esto no es un juego», gritó María, su voz desgarrándose. En ese mismo instante, un grito desgarrador provino de Lautaro, resonando como un eco de desesperación. Las imágenes de aquellos que habían cruzado antes comenzaron a narrar sus historias, experiencias de terror y dolor infinito. Cada elección trae su carga. ¿Están dispuestos a perder algo para salvar a su amigo?, resonó la voz, casi burlona. La cabaña se sacudió, y el aire se volvió más denso, como si al mismo tiempo se detuviera. El horror de la elección se apoderó de cada uno de ellos. Valeria, aún paralizada por el miedo, se aferró a Javier. «Si cruzas, no serás el mismo», le advirtió, sus ojos reflejando su propia lucha interna. Javier miró el portal, y luego a sus amigos. «No puedo dejar que muera», pensó, pero la sombra del sacrificio se cernía sobre él como un manto oscuro. Las palabras resonaban en su mente, amenazando con reclamar su humanidad. Las figuras en el portal comenzaron a avanzar, empujando los límites de su resolución. Al verse frente a la posibilidad de perderse para siempre, Javier sintió que su corazón estaba a punto de estallar. La pregunta seguía flotando, cada vez más apremiante. ¿Quién de ellos cruzaría la línea sin comprender verdaderamente el costo de su propia humanidad? Y entonces, una voz profunda y oscura emergió de la penumbra. El sacrificio es inevitable. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? La respuesta está en el siguiente latido. La sombra ocupó el centro de la habitación, pulsando y retorciéndose, como si fuera su propia entidad. Javier sintió un escalofrío agradable recorrer su cuerpo, pero en un breve instante la sensación se tornó angustiante. Las figuras en el umbral se acercaban, sus rostros deformados en expresiones de agonía, y un sudor frío emergió de su frente. «¡Maldición!», gritó Javier, retrocediendo. La pobre luz de la cabaña se sintió como una broma, incapaz de combatir la voracidad de la oscuridad. Se giró hacia Valeria. «No podemos dejar que Lautaro se quiebre. Sígueme». Pero al mirarla, vio que la lucha en sus ojos era tan intensa como la suya propia. «¿Y si el sacrificio es yo?», susurró Valeria, temblando. Las palabras pesaban en el aire como un destino inevitable. «No puedo». Su voz se rompió como cristal, y la sombra pareció agudizar su interés. La cabaña se estremeció de nuevo, como si la tierra misma protestara ante la inminente decisión. «No puedo permitir que eso suceda», dijo María, aferrándose a Javier. «Debemos encontrar otra forma». Pero el retumbar de la maldad se intensificaba, arrastrando su sentido de esperanza con cada temblor del suelo. Javier miró hacia el portal, sintiendo la conexión de la desesperación con las figuras que luchaban por escapar de la oscuridad perpetua. «¿Quiénes son?», empezó a preguntar, pero una risa burlona emergió del vacío, ahogando su voz. No solo eran almas perdidas, eran ecos de aquellos que alguna vez habían hecho decisiones, como la de él. De repente,
Un alarido resonó a través de la cabaña. Era Lautaro. La desesperación en su grito hizo que el tiempo se detuviera. «Me están apagando. Ayúdame», resonó con un eco que se multiplicaba, arremetiendo en sus mentes. «No puedo dejarlo», Javier gritó, impulsado por un instinto primitivo. Pero cada palabra se sentía como un ladrillo en su pecho. Valeria dio un paso adelante. «Si cruzas, perderás algo más que tu humanidad. Perderás nuestra amistad, el lazo que tenemos», dijo con una firmeza aterradora. El silencio se apoderó del lugar. Las sombras rondaban como depredadores esperando un movimiento. El corazón de Javier latía con fuerza, casi como un tambor en medio de la guerra. «Tú», empezó a murmurar Valeria, sus ojos llenos de lágrimas, «siempre has elegido a los demás antes que a ti mismo. No me dejes tomar esta decisión solo». La lucha se tornaba entre amistad y sacrificio, tan palpable que el aire se espesaría. La figura de Lautaro pendía en el aire, un hilo frágil que sostenía su voluntad. Javier finalmente sintió la presión del tiempo, un reloj de arena donde cada grano contaba a su destino. Un impulso imparable lo llevó a dar un paso hacia el portal, y de repente las almas comenzaron a lanzar su desesperación como un grito colectivo. «¡Libéranos!», clamaron, mientras las sombras se deslizaban con una rabia renovada. «No, Javier, por favor, no te vayas», exclamó Valeria con un alarido desgarrador. Unos pasos atrás, María abrazó a Valeria, intentando sostenerla como un refugio ante el colapso inminente. Pero Javier sentía que ya no había vuelta atrás. La oscuridad irrumpió con una fuerza abrumadora, comenzando a traspasar los límites de su conciencia. La lucha entre escapar y quedarse se intensificaba. Se sentía invadido por un frío punzante, mientras las sombras comenzaban a consumirse, y en su interior surgía la pregunta: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar? La figura de Lautaro volvió a aparecer, sus ojos clamando, llenos de terror y esperanza. «Quiero vivir, Javier, ayúdame», gritó, como un eco de su propio sufrimiento que resonó en lo más profundo de su ser. Y entonces la voz en la oscuridad se volvió más intensa, casi familiar. «Cada elección lleva a un sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a perder, Javier?» La tensión era palpable. La línea entre el horror y la salvación se desdibujaba en la bruma espesa de la incertidumbre. Javier se encontró frente a la razón última de su lucha, y al borde de la locura hizo una elección. Con un último latido en su corazón, el silencio se instaló nuevamente en la cabaña, dejando en el aire la pregunta: ¿era la salvación o la perdición lo que había decidido encontrar? El silencio se volvió ensordecedor, un vacío que llenaba cada rincón de la cabaña. Javier sentía el peso de los ojos de sus amigos sobre él, reflejando sus miedos y esperanzas. La figura de Lautaro seguía allí, atrapada entre su deseo de vivir y la oscuridad que había intentado consumirlo. «Esto no puede ser el final», pensó, sintiendo que su corazón latía casi con desespero. La voz de la figura se erguía como un eco torturante, empujándolo hacia un abismo del que no podía escapar. El tiempo se había detenido, y cada segundo era un recordatorio de que la decisión que tomaría cambiaría sus vidas para siempre. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?», resonaba en su mente, una pregunta que se transformaba en un mantra en medio del horror. Con un paso atrás, sintió que el frío de la cabaña lo abrazaba, y era como si la oscuridad misma lo estuviera devorando. Pero algo en su interior lo mantenía firme. No podía dejar que la desesperación los consumiera. «Si sacrificar algo significa salvar a Lautaro, estoy dispuesto», murmuró Javier, su voz resonando con una mezcla de determinación y temor. Los rostros de sus amigos llenaron su mente, esos momentos compartidos de risas y lágrimas. «No puedo permitir que se pierdan más de los que ya hemos perdido». «Javier, no», gritó María, tratando de arrastrarlo con la súplica en sus ojos. «No puedes hacer esto». Pero la convicción de Javier crecía, alimentada por la necesidad de redención y la esperanza de que, tal vez, los sacrificios pudieran abrir un camino hacia la salvación.
A medida que la sombra se acercaba, comenzó a murmurar las palabras del ritual, viendo cómo las figuras distorsionadas se agitaban en el portal, la desesperación y la locura de esas almas perdidas dando vueltas. Si es necesario sacrificar mi propia humanidad para salvar a mis amigos, que así sea, resonó su voz, ahora sincera y decidida. Las sombras rodearon su cuerpo, y su propia alma parecía preservarse al mismo tiempo que se desvanecía. La cabaña resonaba con gritos antiguos, ecos de momentos olvidados que clamaban por ser liberados. «No, no lo hagas», gritaron sus amigos en un intento por detenerlo, pero su decisión ya estaba tomada. De repente, una luz surgió del fondo del abismo, un brillo que iluminó la oscuridad de la cabaña. Javier sintió una fuerza arrolladora absorbiendo su ser. «Lautaro, mantente fuerte, voy a salvarte». Lastimado pero decidido, sintió cómo el frío comenzaba a retirarse. El murmullo se convirtió en un grito ensordecedor, mientras la figura de Lautaro brillaba con una luz propia. La puerta del abismo empezó a cerrarse, y Javier sintió que la luz que emanaba de él exigía un precio. No importaba, pensó, mientras el sacrificio comenzaba a revelarse. «Javier», gritó Valeria, pero en su voz había un matiz de aceptación. Javier sintió que su propia forma se transformaba, sus recuerdos y emociones disolviéndose, mientras la conexión con lo que amaba se intensificaba. No era solo su vida lo que estaba sacrificando, era el eco de lo que podían haber sido juntos. «Te llevaremos siempre en nuestro corazón», murmuró María, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, reconociendo el peso de la elección. Javier cruzó un umbral de luz, y en ese instante todo cambió. La cabaña se iluminó con un fulgor resplandeciente, y las sombras comenzaron a desvanecerse, liberando los gritos agonizantes de aquellos que habían caído en la oscuridad. «El sacrificio fue demasiado», resonó la voz del abismo, mientras la figura de Lautaro se liberaba, una luz radiante que iluminaba el espacio como nunca antes. Javier sonrió mientras sentía cómo la conexión con sus amigos se fortalecía. «Siempre estaremos juntos», pensó, antes de que su forma se desvaneciera, reemplazada por el destello de esperanza que había renacido en el corazón de la cabaña. La luz brillaba ahora tan intensamente que Javier sentía que sus amigos también eran parte de ese halo luminoso, y una brisa suave llenó el ambiente. Las sombras habían sido derrotadas, y el eco de las risas se oyó entre los árboles en la distancia. Javier había hecho su elección, había sacrificado su esencia, pero en esa luz sintió el alivio de saber que sus amigos estaban a salvo, que la oscuridad había sido contenida. La cabaña había sido liberada de su maldición, y aunque su vida había cambiado para siempre, Javier sonrió, dejando el eco de su sacrificio en las memorias de quienes quedaban en el bosque. A medida que caminaban juntos hacia la salida del bosque, la luz les guiaba, como un nuevo comienzo. Las risas resonaban una vez más en el aire, y aunque la sombra permanecía como un susurro lejano, sabían que juntos podían enfrentar cualquier oscuridad. El final de una historia era solo el comienzo de otra, y mientras caminaban hacia la libertad, Javier se perdió en el eco de su propia voz, un recordatorio de que algunos sacrificios abren caminos donde la luz puede finalmente triunfar sobre la oscuridad. Recuerda esto. Cada elección tiene un precio. Es tiempo de tomar acción y no dejar que el miedo te detenga. Ahora suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas disfruten de estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo.